Buenos días, Ecomundo, ojalá 4RD, jueves 7 de julio. En el día de ayer, las bolsas en Wall Street remontaron en el día tras abrir con pérdidas y el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, se incrementó un 0,44%, el selectivo Standard & Poor's 500 se incrementó un 0,53% y el índice compuesto de Nasdaq se incrementó un 0,75%, mientras las bolsas europeas retrocedieron afectadas por las acciones bancarias en medio de la incertidumbre de los mercados. Tanto el referencial Stock 600 como el FTSE Eurofirst se redujeron 0,6% y el índice bancario Stock Europe 600 se redujo 1,8%. Valores del Deutsche Bank y el Credit Suisse también bajaron a mínimos históricos, 6%. El índice bancario Stock Europe 600 se redujo 1,8% y los valores del Deutsche Bank y el Credit Suisse también bajaron a mínimos históricos. Por otro lado, el mercado de Texas se incrementó 1,78% hasta $47,43 y el Brent de referencia de Europa se incrementó 1,29% hasta 48,64. Recordemos que ambos habían tenido una fuerte caída de hasta el 4% en la sesión anterior. Mientras tanto, la onza de oro se ha revalorizado cerca de un 30% desde la zona de los $1,050 que tocó en diciembre. El atractivo del oro como activo refugio crece en un contexto en que las rentabilidades de los principales bonos soberanos están en mínimos, como vamos a ver. Ha ganado un 9% desde el Brexit. Por otro lado, la libra esterlina cayó este miércoles otro 0,6% frente al dólar y se paga a $1,2940, su nivel mínimo desde mediados de 1985. La otra cara de este proceso es el mercado de la deuda, donde los inversores tienden a colocar su dinero en busca de seguridad pese a su menor rentabilidad. La huida del riesgo hacia valores refugio como el oro o la deuda soberana hace que se relajen las rentabilidades de los países núcleo, Estados Unidos, Alemania y Japón. El bono alemán marca rentabilidades negativas históricas del menos 0,177%. La caída del martes del rendimiento del bono del Tesoro de Estados Unidos a 10 años a un mínimo histórico marca un nuevo hito en una racha bajista que lleva 3 décadas y que los operadores veteranos nunca pensaron que tendrían este alcance y duración. El rendimiento cerró el pasado martes, como explicamos, a 1,367%, la primera vez que queda por debajo del 1,4%. Este miércoles tocó un nuevo mínimo de 1,31% durante la sesión para cerrar ligeramente al alza a 1,385%. La marca anterior había tenido lugar hace 4 años, según datos registrados desde 1977. La interrogante ahora es cuán bajo pueda descender. Para muchos analistas, quienes compran deuda del Tesoro de Estados Unidos, en este momento están asumiendo grandes riesgos, puesto que los precios de los bonos de largo plazo pueden sufrir grandes declives si las tasas de interés se incrementan de manera imprevista. El movimiento del martes, tal y como se explicó en Ecomundo, se debió a que los inversionistas, preocupados por la incertidumbre en los mercados y las economías importantes tras la salida del Reino Unido de la Unión Europea, se volcaron a los activos más seguros. Las acciones y el petróleo se derrumbaron, así como la libra esterlina. Algunos analistas plantean que el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años podría subir al 2% antes de fin de año si el Reino Unido y la Unión
Europea logran un divorcio amigable y solucionan las cuestiones comerciales y los temores se disipan. Habrá que ir tomando el pulso de los acontecimientos, pero los escenarios hasta el momento son inciertos. Y si la economía global y los Estados Unidos se deterioran tras el Brexit, entonces los rendimientos tienen margen para caer. En el día de ayer, Henderson, Canada Life y Columbian, que son fondos de inversión de construcción en el Reino Unido, anunciaron que paraban todas las negociaciones para solicitudes de fondos, de retiro de fondos. Y ya son más de 17.000 millones de euros que son afectados por este corralito que 6 fondos de inversión han planteado en el Reino Unido. Es importante tomar en consideración que este proceso de negociación entre el Reino Unido y la Unión Europea tiene un conjunto de incertidumbres que solo las vamos a ir viendo a medida que los acontecimientos se vayan dando. Mientras tanto, hay un terremoto político en la clase política en el Reino Unido, donde los ganadores del Brexit han estado fuera de balance y han estado renunciando a sus posiciones políticas. En algunos entendidos, en el caso de los bonos, estiman que potencialmente podríamos ver rendimientos a 10 años en Estados Unidos por debajo del 1%. Tal y como hemos explicado, los rendimientos caen cuando los precios suben, los precios de los bonos suben. Y los precios de los bonos soberanos en Estados Unidos han incrementado de forma pronunciada, de acuerdo al incremento de la incertidumbre. El Barclays US Treasury Index registraba hasta el final de junio un retorno acumulado de 1,34% desde el 30 de septiembre de 1981, cuando el rendimiento del bono a 10 años alcanzó un máximo de casi 16%. La racha bajista de los rendimientos desde el inicio en 2014 ha desconcertado a los inversionistas, debido a que ha ocurrido pese a que la economía de los Estados Unidos se ha recuperado y la Reserva Federal incrementó las tasas de interés por primera vez desde la última década. De todos modos, pocos analistas y observadores inversionistas en los mercados financieros habían previsto tasas de interés negativas en Europa y Japón, lo que sugiere que los inversionistas están tan desesperados por encontrar un refugio que están dispuestos a comprar bonos por más de lo que recibieran cuando estos maduren. El miércoles, el rendimiento del bono soberano de Japón a 20 años se redujo por primera vez a menos de 0, en tanto que el de la deuda a 10 años también cayó a un récord de menos 0,275%. El monto global de deuda soberana en el mundo con rendimientos negativos se ha incrementado de 1,3 billones de dólares a fines de mayo a 11,7 billones al 27 de junio, según Fitch Ratings. Los rendimientos de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos se dispararon en los años 70 y principios de los 80, conforme la inflación subió, en parte debido al alza de los precios del petróleo. Entonces, la Reserva Federal incrementó la tasa de referencia del Banco Central estadounidense a más del 19% en junio de 1981. El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años alcanzó un máximo de 10 años, 3 meses más tarde, para luego iniciar su prolongado descenso. Y siempre y cuando la reciente tendencia actual de inflación baja, crecimiento económico moderado y salarios bajos, la probabilidad de un periodo prolongado
de bajas tasas de interés parece sostenible, de acuerdo a los analistas. En septiembre de 1981, el índice de los precios al consumidor registró un alza interanual de 11%. Sin embargo, en mayo de este año, 2016, la inflación fue de apenas un 1%. Ahora el problema es una inflación persistentemente baja, a diferencia de aquel momento. Pero será hasta mañana cuando volveremos en Ecomundo, ojalá 4RD. Cita cultural, no le cambie.